¿Puede Dios utilizar el dolor que sentimos al contemplar la ruina de su pueblo para despertar un llamado que transformará toda una generación? ¿Qué ocurre cuando una persona común decide responder al propósito de Dios con oración, valentía y obediencia? ¿Y cómo reacciona el enemigo cuando la obra de restauración comienza a levantarse nuevamente sobre aquello que parecía definitivamente destruido? Reciban un cordial saludo de restauración y valentía, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En nuestra jornada anterior, concluimos el libro de Esdras contemplando el ministerio de un hombre apasionado por la palabra de Dios y el llamado al arrepentimiento sincero. Vimos cómo la restauración verdadera no consistía únicamente en regresar a Jerusalén o reconstruir edificios, sino en volver el corazón al Señor. Ahora comenzamos una nueva etapa dentro de la historia posterior al exilio. Así que, mientras Esdras nos mostró la restauración espiritual del pueblo, Nehemías nos mostrará cómo Dios también levanta líderes para restaurar aquello que había quedado derribado. La lectura de hoy corresponde a Nehemías capítulos 1 al 4. Nos encontraremos con un hombre profundamente conmovido por la condición de Jerusalén, con la sorprendente intervención de Dios abriendo puertas imposibles y con el inicio de una reconstrucción que enfrentará oposición desde sus primeros pasos. Pero también veremos cómo la oración y la dependencia del Señor sostienen la obra aún en medio de la resistencia. El libro de Nehemías se sitúa aproximadamente en el año 445 a.C. Para comprender mejor este momento de la historia bíblica, recordemos brevemente el escenario que lo precede. Más de un siglo antes, el reino del norte de Israel había sido conquistado por el poderoso imperio asirio. Después, el reino de Judá fue derrotado por el imperio babilónico, que destruyó Jerusalén y el templo en el año 586 a.C., llevando a gran parte del pueblo al exilio. Sin embargo, los babilonios fueron posteriormente conquistados por el imperio persa bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Fue precisamente el imperio persa quien permitió el regreso de los judíos a su tierra. No obstante, aunque el templo ya había sido reconstruido y muchos cautivos habían regresado, Israel seguía sin ser una nación independiente. Jerusalén continuaba bajo dominio persa. No había un rey descendiente de David gobernando sobre el pueblo, y las promesas mesiánicas todavía esperaban su cumplimiento definitivo. El pueblo había regresado del exilio, pero aún vivía bajo la autoridad de un imperio extranjero. Es en este contexto donde aparece Nehemías. Él no era rey, sacerdote ni comandante militar. Era copero del rey Artajerjes y de Persia, uno de los gobernantes más poderosos del mundo en aquella época. Desde una posición aparentemente ordinaria, Dios lo llamaría para participar en una extraordinaria obra de restauración. Y una vez más veremos que el Señor sigue gobernando sobre los imperios de la tierra y moviendo los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos. El capítulo 1 nos mostrará a Nehemías recibiendo noticias dolorosas acerca de Jerusalén. La ciudad continúa en vergüenza y vulnerabilidad. Sin embargo, antes de actuar, veremos a un hombre que se humilla, ayuna y busca al Señor en oración. La restauración comenzará primero en el lugar secreto de la comunión con Dios. El capítulo 2 nos llevará a contemplar cómo Dios abre puertas inesperadas delante del rey Artajerjes. Lo que parecía imposible comenzará a hacerse realidad. Nehemías llegará a Jerusalén, examinará discretamente la situación y llamará al pueblo a levantarse para reconstruir aquello que había permanecido en ruinas durante tanto tiempo. El capítulo 3 nos presentará una extraordinaria imagen de unidad. Sacerdotes, gobernantes, artesanos, comerciantes y familias enteras trabajarán juntos en la reconstrucción de las murallas. Cada grupo ocupará su lugar en la obra, mostrando que la restauración de Dios involucra a todo su pueblo. El capítulo 4 nos confrontará con la inevitable oposición. Las burlas, amenazas e intimidaciones intentarán detener el avance de la reconstrucción. Pero en medio de la presión creciente, el pueblo aprenderá a trabajar con una mano edificando y con la otra preparado para defenderse. La obra continuará porque Dios mismo estará sosteniendo a sus siervos. Amados hermanos y hermanas, dispongamos ahora nuestro corazón para escuchar la poderosa palabra del Señor. Nehemías 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos,
con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Nehemías 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará,
y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías 3. Reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías hijo de Arumaf, y junto al restauró Atus hijo de Asabnías. Malquías hijo de Arim y Asub hijo de Pat Moab restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa, ellos la reedificaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem, él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum hijo de Bani, y junto al restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después del Baruch hijo de Sabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot hijo de Urías hijo de Cos otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa, y después de estos restauró Azarías hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui hijo de Enadad otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina. Palal hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías hijo de Selemías y Anún hijo sexto de Salaf restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Nehemías 4. Precauciones contra los enemigos.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto al Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Nehemías nos revela hoy es profundamente inspirador para todo creyente que anhela ver la restauración de Dios en su vida, en su familia o en su comunidad. La historia comienza con un hombre que se niega a ser indiferente ante las ruinas. Nehemías no había causado personalmente la destrucción de Jerusalén, pero permitió que el dolor de su pueblo tocara profundamente su corazón. Muchas veces Dios también utiliza las cargas espirituales que sentimos para mostrarnos dónde desea usarnos y servirle. Resulta significativo que antes de organizar personas, levantar recursos o diseñar estrategias, Nehemías pasó tiempo orando. Su primera reacción no fue la desesperación ni la autosuficiencia, sino la dependencia de Dios. Esto nos recuerda que toda obra duradera para el Señor debe nacer primero en la oración. La verdadera restauración siempre comienza de rodillas antes de manifestarse públicamente. También encontramos una poderosa lección en la reconstrucción de las murallas. Dios utilizó personas muy diferentes entre sí, cada una trabajando la porción que tenía delante. No todos realizaron la misma tarea, pero todos participaron en la misma misión. Así ocurre también en la Iglesia de Cristo. El Señor distribuye diferentes dones, responsabilidades y llamados, pero todos contribuimos a la edificación de su obra.
Los capítulos finales de nuestra lectura nos recuerdan además que toda obra que glorifica a Dios encontrará oposición. Las burlas, el desánimo y las amenazas acompañaron a Nehemías desde el comienzo. Sin embargo, el pueblo aprendió a mantener sus ojos en el Señor mientras continuaba trabajando. La oposición no era una señal de que debían detenerse, muchas veces era precisamente la evidencia de que estaban avanzando en la dirección correcta. Hay además una realidad histórica profundamente significativa detrás de todo este relato. Aunque el pueblo había regresado del exilio, todavía seguía bajo dominio extranjero. Habían vuelto a la tierra prometida, pero la restauración definitiva aún no había llegado. Seguían esperando el cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Esta expectativa atraviesa todo el periodo posterior al exilio y prepara el escenario para la llegada del Mesías siglos después. Cuando Jesucristo apareció, Israel continuaba sometido ahora al Imperio Romano. La esperanza seguía viva, pero Dios estaba preparando algo mucho mayor que una simple liberación política. La reconstrucción de Jerusalén también nos dirige hacia una realidad mayor en Jesucristo. Las murallas protegían la ciudad, pero no podían transformar el corazón humano. Cristo vino para realizar una restauración mucho más profunda. Por medio del Evangelio, Él reconstruye vidas quebrantadas, restaura lo que el pecado destruyó y forma un pueblo nuevo para la gloria de Dios. Lo que Nehemías hizo con piedras y murallas, Cristo lo hace hoy con corazones redimidos por su gracia. Y precisamente allí encontramos la gran esperanza de esta historia. Dios no estaba simplemente reconstruyendo una ciudad, estaba preservando a un pueblo del cual vendría el Salvador prometido. Cada piedra colocada en aquellas murallas formaba parte de un plan mucho más grande que culminaría siglos después en Jesucristo. El Evangelio nos revela que la verdadera restauración no consiste solamente en levantar lo que fue derribado, sino en reconciliar al ser humano con Dios mediante la obra perfecta de Cristo en la cruz. Como escribió Matthew Henry, aquellos que desean hacer grandes cosas para Dios deben aprender primero a buscarle fervientemente en oración. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. ¿Hay alguna área de mi vida o de mi entorno donde Dios me está mostrando una necesidad de restauración y me está llamando a actuar? ¿Estoy comenzando mis desafíos mediante la oración o confiando principalmente en mis propias fuerzas? Cuando enfrento oposición o desánimo, ¿persevero confiando en el Señor o permito que las dificultades me detengan? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Gracias por acompañarnos en este nuevo comienzo del libro de Nehemías en la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor fortalezca tus manos para la obra, renueve tu fe y te conceda la valentía necesaria para participar en todo aquello que Él desea restaurar.